Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de fisiología somatosensorial. Bien, entonces, ¿a qué hace referencia el sistema somatosensorial? A ese conjunto de neuronas y sinapsis, o sea, relación entre estas neuronas, ya sean de tipo excitatorias o inhibitorias, que van desde la periferia, que habitualmente es la superficie corporal, la piel, o desde órganos receptores hasta los niveles más altos del sistema nervioso central. ¿Cuál es la función de este sistema somatosensorial? Recoger la información del medio que nos rodea o del interior del organismo a través de células especializadas, que estos son los receptores, y de transmitir dicha información al sistema para su procesamiento. ¿Sí? Es decir, que todo estímulo que haya alrededor nuestro, cambios de temperatura, luces, sonidos, o a través de nuestro organismo, modificación en la posición de las articulaciones, en la longitud de los músculos, dolor de alguna víscera, el sistema somatosensorial es el que va a detectar ese estímulo y lo va a llevar al sistema nervioso para ser procesado. Los que ya han cursado conmigo conocen esta imagen, que la suelo presentar en las clases, y la dejo un ratito para que la observen, ¿sí? Y el estímulo para ver esto es un estímulo visual, ¿sí? Ustedes ven algo y esa información estimula a las células receptoras de visión que están en el ojo y a través del nervio óptico van a llegar al cerebro, al área de la visión, ¿no? Pero algunos van a ver sobre un fondo blanco dos personas enfrentadas y otros van a ver sobre un fondo negro una copa blanca, ¿sí? ¿De qué depende esto? De la información que nosotros tengamos dentro nuestro, es decir, el estímulo es visual, pero cuando esa información le agregamos contenido nuestro, procesamos y nos hacemos conscientes de lo que estamos viendo, eso se llama percepción, ¿sí? Entonces, el proceso sensorial es la serie de pasos mediante la cual los receptores sensoriales detectan los estímulos, ya sea, como les decía hoy, sonido, visión, tacto, dolor, convierten esa energía química, lumínica, sonora en una señal nerviosa. ¿Por qué? Porque las neuronas solo pueden transmitir señales nerviosas, entonces la transmiten a una señal nerviosa en la que está codificada la información y las características del estímulo, y esto se transmite desde el receptor a través de un relevo de neuronas hasta las regiones cerebrales específicas. Esto es lo que ustedes en anatomía estudian como las vías, ¿sí? La serie de neuronas que van llevando la información, se van conectando a través de sinapsis y llegan al sistema nervioso central a regiones específicas. Si yo tuviera que dividirlo en pasos, digo que el procesamiento sensorial está compuesto por el estímulo del receptor, luego la transducción, o sea, el cambio de energía lumínica, sonora o lo que sea, energía nerviosa, una señal nerviosa. Una vez que se produjo esa señal, tengo que generar un impulso para que ese impulso pueda viajar a través de los nervios e integrarse a niveles centrales, ¿sí? Lógicamente esto es a modo didáctico para que podamos estudiarlo, ¿sí? Entonces, empezando por el primer paso, que es la recepción, los receptores sensoriales son los que convierten esta energía, y debemos saber que en general los receptores son específicos a un tipo de estímulo en particular. Los receptores visuales responden a estímulos lumínicos, los receptores auditivos a sonoros, y eso habla de selectividad del receptor. Estos receptores los podemos clasificar de distintas formas. Por ejemplo, según el estímulo que reciban en cuanto a naturaleza física, y entonces vamos a hablar de mecanorreceptores cuando hay deformación mecánica del receptor, termorreceptores cuando se estimulan con cambios de temperatura, nociceptores por dolor, fotorreceptores sensibles a la luz, quimiorreceptores por sensaciones químicas, ¿sí? Y hay otros más. Ahora, cuando hablamos según la localización de los receptores, tenemos exteroreceptores, cuando decimos que son externos, por ejemplo los de la piel, interoreceptores, aquellos que están en las vísceras, y propioceptores, aquellos que están en las articulaciones o en los músculos. Otra clasificación puede ser según su estructura, y ser receptores primarios, los que están formados directamente
por la fibra sensorial, ¿sí? La misma terminación es el receptor, o secundarios aquellos que tienen una célula especializada y que se conecta a través de una sinapsis con la fibra sensorial, ¿sí? El siguiente paso luego de recibir la información es lo que decíamos que es la transducción. Ese receptor tiene que transformar el estímulo en un potencial de acción. Eso se produce en una zona especializada de la membrana del receptor, ya sea el receptor primario, como les decía, el mismo nervio, en su terminación libre tiene el mecanismo para poder recibir el estímulo, o puede ser una célula receptora que esté unida directamente a la fibra. ¿Qué es lo que va a hacer esta energía inducida por el estímulo? Provocar un cambio en la permeabilidad de la membrana del receptor para que o se despolarice o se hiperpolarice y se genere un potencial, ¿sí? Este cambio de potencial de membrana que ocurre a nivel del receptor sensorial se llama potencial de receptor, ¿sí? Es parte de lo que vieron antes con Dani, pero acá lo utilizamos, lo integramos, lo llevamos a el uso en el sistema sensorial, ¿sí? Entonces, la causa básica del potencial entonces de membrana es modificar la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Puede ser a partir de la apertura de canales iónicos, porque se deforma en forma mecánica el receptor, puede ser porque viene una sustancia química, se une y abre ese receptor, puede ser que alteraciones en la permeabilidad por cambios de temperatura. En definitiva, lo que va a pasar es que se van a abrir canales y estos canales van a generar una modificación, ya sea canales iónicos directos, ¿sí? Se abre el canal y entra, por ejemplo, sodio, o a través de mensajeros intracelulares, ¿sí? Esa señal va a unirse a una proteína de membrana, esta va a generar adentro una respuesta intracelular a través de segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, y este va a terminar generando la apertura de ese canal para modificar sí o sí el potencial de membrana. Entonces, una vez que el receptor modificó esa permeabilidad, se va a desencadenar un potencial generador, ¿sí? Que si tiene la suficiente amplitud va a generar un potencial de acción. En los receptores secundarios, o sea, los que no es la terminación libre del nervio, sino que tengo una célula y está unido a la neurona aferente a través de una sinapsis, el potencial se produce en estas células especializadas. Los potenciales receptores pueden sumarse temporal o espacialmente hasta alcanzar el umbral y producir un potencial de acción, ¿sí? Como también lo vieron con Dani, que potenciales chiquititos siguen llegando hasta que logran entrar en el umbral y producir el potencial de acción, ¿sí? Entonces ese potencial receptor se desplaza hacia la zona de acción que se llama gatillo, ¿sí? Y ahí, si alcanza el umbral, se desencadena el potencial de acción. Bien, entonces, algunas características a tener en cuenta de los receptores. Una muy importante es que los receptores pueden adaptarse. ¿Qué quiere decir que los receptores se adaptan? Es que dejan de recibir el estímulo. El estímulo sigue presente, por ejemplo, la luz está prendida. Cuando nosotros la prendemos, la vemos la luz, pero llega un punto que dejamos de ver la luz prendida y sin embargo la luz sigue, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestros receptores visuales se adaptaron a la luz y dejaron de transmitir ese impulso, ¿sí? La adaptación difiere en los distintos tipos de receptores y en general podemos decir que hay receptores fásicos de adaptación rápida, que enseguida se adaptan al estímulo, o de adaptación lenta o tónicos, que en general no se adaptan lentamente al estímulo, ¿sí? Bien. ¿Qué es importante de la codificación sensorial? ¿Qué quiere decir? Que las neuronas, una vez que el estímulo químico, lumínico, se convirtió en una señal nerviosa, esa señal nerviosa alcanzó un determinado umbral y ese umbral desencadenó un potencial de acción, van a transmitir determinadas características de esa señal, ¿sí? Una de ellas es la modalidad sensorial, es decir, el tipo específico de sensación. Como les decía hoy, la sensación visual se va a transmitir como sensación visual, la sensación táctil como tal. Entonces, las fibras nerviosas solo transmiten potenciales de acción
sea cual sea el estímulo, no tienen forma de diferenciar, siempre son señales, pero esa modalidad percibida va a depender cuando llegue al sistema nervioso central de poder hacerse consciente. ¿Sí? Entonces, esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir solamente una modalidad sensitiva se denomina principio de la línea marcada o la línea rotulada. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra característica de la codificación sensorial? La intensidad. Está correlacionada fundamentalmente con la frecuencia de descarga de los potenciales de acción de la fibra sensorial. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el umbral es la intensidad más baja que el individuo puede detectar. ¿Sí? Estímulos por debajo de ese umbral van a estar presentes, pero nosotros no los vamos a poder detectar. Y el aumento de la intensidad del estímulo produce un aumento de potenciales de acción por unidad de tiempo. ¿De qué va a depender? Y por un lado, el número de canales. Por más que yo tenga un montón de estímulos, si esa neurona no tiene más canales para abrirse, no lo va a poder hacer. Y otra limitación es el periodo refractario de la fibra aferente. Acuérdense que después que se produjo el potencial de acción hasta que la célula puede nuevamente abrir sus canales y despolarizarse, tiene un pequeño periodo refractario. Otra característica de la codificación sensorial es la duración, ¿sí? Esto depende de la intensidad y de la permanencia del estímulo, ¿sí? Y lógicamente esto va a tener que ver también con que los receptores sean de adaptación rápido o lenta. Y por último, la otra característica de esta codificación que van a llevar las neuronas específicas es la localización. Los receptores sensoriales se disponen espacialmente a los tejidos periféricos de la superficie del cuerpo. Y estos potenciales de acción llevan la información básica a niveles superiores para localizar el estímulo. ¿Cómo hace el cerebro para saber puntualmente? Tiene una representación precisa de estos receptores. Cada área del cuerpo termina en una región específica del área cerebral que recibe esto que se llama área sensitiva somática. ¿Sí? Fíjense que bien que está representado en el gráfico que hay un dedo donde se está estimulando distintos puntos de la piel de ese dedo y esa información viaja a través, ya dijimos, del estímulo táctil. El mecanorreceptor se modifica porque se deforma, eso abre canales iónicos, despolariza la célula receptora y de ahí se genera un potencial de acción que va a viajar a través de las neuronas haciendo relevo a través de la médula hasta llegar al sistema específico. Y ahí yo me voy a dar cuenta de qué área fue la que fue más estimulada. Hay áreas que tienen muchos receptores sensitivos muy cerquita y fíjense que están representadas en el gráfico como muy grandes, por ejemplo las de la cara, por ejemplo las de la mano, y hay áreas que tienen menos receptores, una densidad menor y entonces la sensibilidad por ahí no es tan específica. ¿Sí? Entonces, esta representación espacial de la superficie de la corteza se basa en lo que se llaman campos receptores. El campo receptor de una neurona sensitiva es el área específica que se estimula cuando se activa ese receptor. Como les decía recién, es importante el tamaño de los receptores y la densidad de receptores. Si yo en un área, aunque sea chiquita, tengo muchos receptores, ese área va a tener mayor precisión en la localización del estímulo. Y si nos fijamos, las manos, la cara, los genitales tienen mucha sensibilidad, tienen receptores muy juntitos. Y por ahí áreas del cuerpo mayores, como el dorso de la espalda, algunas partes de las piernas no tienen tanta densidad de receptores sensitivos juntos. Bien, en algunos casos esos campos receptivos se superponen, ¿sí? Y esto puede ocurrir cuando varias neuronas primarias hacen sinapsis en la misma neurona secundaria, ¿sí? Es decir, que el área sensitiva quizás más importante es la primaria, pero alrededor de ese área estimulada tengo otro área que también, si lo estimulo, produzco sensación. Y eso ocurre por la sinapsis en la segunda neurona. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá y en el segundo video terminamos la parte de sensitivo.